Los giros inesperados en el campeonato rara vez llegan con fuegos artificiales. Más a menudo, se infiltran en los garajes disfrazados de burocracia. Y el Gran Premio de España de esta semana es uno de esos momentos. Porque un discreto boletín técnico, en apenas unas frases, ordena a todos los equipos reforzar el alerón delantero que corta el aire a más de 300 km por hora, reduciendo la flexión permitida en 5 milímetros. Eso podría cambiar hasta 3 décimas por vuelta, suficiente para fracturar el equilibrio de poder que vimos en las primeras 8 carreras y reescribir las narrativas, el rodillo papaya de McLaren, el renacimiento frustrado de Ferrari, la persistencia silenciosa de Mercedes y la amenaza latente de Red Bull. Los ingenieros describen esta directiva como una mariposa que agita sus alas de fibra de carbono y puede provocar un huracán de rediseños. Mientras, los estrategas susurran que ni siquiera los modelos de simulación más refinados pueden predecir los efectos compuestos una vez que el flujo de aire cambia sobre los flancos de los neumáticos, los conductos de freno o los difusores. Así que no apartes la mirada, la respuesta sobre quién levantará el trofeo en Abu Dhabi podría estar escrita ya en el asfalto abrasador de Barcelona. La Directiva Técnica 018 entra en vigor en cuanto se enciende la luz verde del pit lane para los entrenamientos del viernes. Reduce la flexión vertical permitida de los alerones delanteros de 15 mm a 10 mm bajo una carga de 1000 newtons, y añade controles laterales más estrictos para impedir que los equipos retuerzan la estructura y ganen velocidad en recta sin resistencia adicional. Todo esto responde a imágenes en cámara lenta captadas en Melbourne y Suzuka, donde se veía como las aletas delanteras se flexionaban como juncos, se aplanaban en las rectas y se arqueaban al frenar. Ese comportamiento equivalía a una mejora de hasta 3 décimas por vuelta, lo que llevó a los rivales a calificarlo de injusto. El nuevo protocolo también exige que los equipos demuestren cumplimiento en múltiples ángulos de prueba, lo que significa que las articulaciones ingeniosas que antes pasaban al ser empujadas frontalmente, ahora deben resistir tirones laterales. Las oficinas de diseño se apresuraron a incorporar refuerzos internos de 400 gramos sin desestabilizar los objetivos de masa bajo el tope presupuestario, porque el alerón delantero dirige el flujo de aire hacia el suelo. Reforzarlo puede elevar la temperatura de los neumáticos varios grados, alterar el equilibrio de recuperación energética y modificar por completo las curvas de degradación. Una norma que puede parecer trivial podría quitarle segundos a un coche y regalárselos a otro. Y los rápidos y exigentes virajes a derechas de Barcelona harán imposible ocultar cualquier debilidad. McLaren llega a Cataluña con 319 puntos, 172 más que cualquier otro. 6 victorias en 8 grandes premios, 4 para Oscar Piastri, 2 para Lando Norris. Pero las repeticiones desde Albert Park mostraron su alerón delantero flexionándose ligeramente en la recta principal. Un movimiento legal bajo la antigua tolerancia de 15 milímetros, pero ahora en la mira de la TD 018. Aunque el jefe de equipo Andrea Stella afirma que su alerón para Barcelona es solo una calibración rutinaria, fuentes internas señalan que es la tercera especificación desarrollada en apenas 6 semanas, y que el departamento de compuestos trabajó turnos de 24 horas para cumplir los plazos de envío. Si el nuevo montaje más rígido genera resistencia inesperada, los coches de Woking tendrán que ganar posiciones en pista luchando rueda a rueda, una habilidad poco practicada este año. Y una pérdida de 0.2 segundos por vuelta durante 56 vueltas supone 11 segundos. Suficiente para que un líder caiga en la turbulencia de un rival. Los expertos en software advierten que incluso pequeñas subidas en la resistencia pueden alterar las ventanas de uso de la batería y obligar a un cambio de marcha extra camino a la curva 1. Ferrari pasó el invierno asegurando que el SF25 competiría en cualquier circuito. Sin embargo, un inicio incómodo dejó a Leclerc con solo un podio en Jeddah, y a Lewis Hamilton salvando el honor con heroicas actuaciones en carreras sprint. Pero el jefe Fred Vasseur apostó por el largo plazo, dedicó semanas en el túnel de viento de Maranello a un alerón delantero diseñado desde el inicio para cumplir con la exigente prueba de los 10 milímetros. El jefe aerodinámico Enrico Cardile supervisó un nuevo diseño con múltiples capas internas que mantienen la rigidez sin peso excesivo. Las simulaciones muestran una pérdida mínima pese al refuerzo. Las victorias de Hamilton en Shanghái y su tercer lugar en Miami demuestran que el coche responde cuando el agarre escasea. Y si este nuevo alerón suma incluso una pequeña mejora en eficiencia, los dos monoplazas rojos podrían pasar de podios ocasionales a verdaderos contendientes. Un escenario que Leclerc recibe con entusiasmo, mientras los rumores apuntan a que algunos rivales sufrirán mucho más el golpe del reglamento. Hamilton, por su parte, analiza los datos que demuestran que el SF25 ya iguala a McLaren en tracción a baja velocidad.
Recorre la zona de hospitalidad un jueves por la noche y cada equipo cuenta una historia de terror distinta. En Mercedes insinúan que el flap inferior de Red Bull necesita un refuerzo de titanio. En Williams juran que la unión del alerón de McLaren fallará en la nueva prueba de torsión. Alpine bromea diciendo que al fin esta norma les pondrá por delante. Aston Martin afirma que su diseño ha sido sólido desde el primer día. Pero nadie muestra pruebas, porque la flexión es diabólicamente difícil de controlar en tiempo real. En cuanto el coche desacelera, la fibra de carbono vuelve a su forma, alimentando teorías conspirativas de que esta directiva podría castigar a equipos inesperados o atacar solo a los líderes. Mientras las pantallas de cronometraje darán el primer veredicto el viernes por la tarde, los equipos atrapados en el caos podrían estar ocultando su crisis, y los que presumen de cumplir podrían estar desesperados. En Barcelona, la verdad siempre quema a través del teatro. Y eso se intensifica bajo el tope presupuestario. Un nuevo molde de alerón puede costar 200.000 euros, así que los rumores sobre quién tenía dinero para reaccionar son tan intensos como los chismes sobre trucos aerodinámicos. Oscar Piastri lidera el campeonato de pilotos con Lando Norris recortando la distancia tras Mónaco. Max Verstappen se mantiene a unos 25 puntos, y Lewis Hamilton va cuarto gracias a sus avances en carreras sprint. Pero los estrategas calculan que si McLaren pierde apenas 0.2 por vuelta, sus coches caerán en tráfico después de la primera parada. Y con un pit lane largo en Barcelona, el undercut es más débil. Un Ferrari o Mercedes liberado en aire limpio podría adelantar con pura velocidad en la vuelta de salida y extender esa ventaja en Silverstone o Spa. La ventaja actual de McLaren en constructores, 172 puntos, podría reducirse rápidamente, transformando su temporada de ensueño en una lucha por limitar daños, empujando a Piastri y Norris al combate directo, invitando a Hamilton a luchar por su octavo título, mientras Oscar busca el primero, y Verstappen acecha sin descanso, configurando una lucha entre cuatro titanes. Además, una penalización aerodinámica moderada implicaría 8 kilogramos extra de combustible en Monza para McLaren, estrechando las opciones estratégicas y acelerando el desgaste de neumáticos en circuitos donde cada kilogramo cuenta. En 2021, un recorte de 50 milímetros en los bordes del suelo permitió a Red Bull cazar a Mercedes, hasta que otra directiva sobre presión de neumáticos cambió la tendencia. En 2019, una prohibición sobre una toma de cámara hundió a equipos de media tabla y empujó a Williams al podio. En 2006, vetar los amortiguadores de masa detuvo el avance de Renault. En 2017, limitar las cubiertas tipo aleta de tiburón reordenó la jerarquía. Y en todos esos casos, los jefes de equipo minimizaron la amenaza, hasta que la primera práctica mostró la realidad. Por eso, la TD018 podría reescribir el guión a una escala aún mayor. Porque el alerón delantero orquesta cada nota aerodinámica aguas abajo. Reforzarlo cambia los generadores de vórtices, ensucia el flujo en los deflectores, reduce presión bajo el suelo y provoca que los difusores se bloqueen antes. Una mínima pérdida a 200 km por hora puede disparar la temperatura de los neumáticos y alterar el equilibrio energético del coche. Por eso, veteranos como Toto Wolff describen España como un fin de semana, al filo de la navaja, y Fred Vasseur se atreve a llamarlo un posible cambio de juego. Los historiadores de la aerodinámica recuerdan que incluso una ranura en el suelo o una variación de 2 milímetros en el fondo plano han decidido campeonatos enteros. 20 coches. 10 alerones delanteros recién reforzados. Una directiva técnica pequeña pero implacable. Y un campeonato colgando del borde. Barcelona ofrece un experimento deportivo que ningún túnel de viento podría replicar. En cuanto la luz verde se encienda el viernes, los sensores mostrarán quién diseñó al límite y quién dejó margen. Si el cohete papaya de McLaren sigue siendo intocable, la inercia puede llevarlo hasta Yas Marina. Pero si la creatividad escarlata de Maranello libera carga aerodinámica gratis, la segunda mitad de 2025 podría ser del cabalino rampante. Mientras Mercedes huele oportunidad, Red Bull planea un golpe tardío y el pelotón medio percibe el raro aroma de una sorpresa. Los ingenieros pasarán noches sin dormir ajustando mapas de altura. Los estrategas redibujarán ventanas de parada en hojas de cálculo manchadas de café. Y cada piloto frenará una fracción más tarde en la curva 1, buscando pruebas de que los números aún cuadran. Porque a veces, el giro más grande en la Fórmula 1 no es un adelantamiento audaz o una lluvia inesperada, sino una línea de reglamento sobre 5 milímetros de flexión. Así que cuando los motores se enciendan el domingo por la tarde, recuerda, Barcelona podría ser el eje sobre el que gire toda la temporada.
Una sola curva puede reescribir las clasificaciones. Y cuando caiga la bandera a cuadros, el deporte que creíamos entender podría parecer completamente nuevo, llevando a todos, equipos, pilotos y aficionados, a correr juntos hacia lo desconocido. Y quizá, dentro de unos años, miremos atrás y veamos en este discreto boletín el momento que encendió una rivalidad legendaria. Cuando fibras de carbono invisibles decidieron destinos. Y quedó demostrado una vez más que, en la Fórmula 1, los mayores dramas empiezan con las medidas más pequeñas.